Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones. Bendiciones, amados hermanos. Tengan ustedes una muy bendecida noche. Nuevamente el Señor me ha dado el privilegio y la responsabilidad de poder compartir un poco de lo que el Señor diariamente nos da, de lo que el Señor nos exhorta, nos amonesta. Y pues hoy he tenido nuevamente a bien el poder compartir con ustedes un poquito en este discipulado de familias que en primer lugar les puedo comentar que ha sido una bendición grandísima para mi vida. Quiero que oremos, quiero bendecir su casa, quiero poner un ambiente de tranquilidad, un ambiente de paz, para que esta palabra pueda fluir, para que esta palabra pueda llegar a sus corazones y haga lo que tenga que hacer y lo que el Señor ya desde un principio ya propuso que va a hacer en su corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero que ahí en su casa, donde esté, en su cuarto, pueda cerrar sus ojos y vamos a entregarle este momento al Señor. Padre amado, queremos darte gracias, Señor. Ya estamos a inicio de la semana, Señor. Estamos terminando un día lunes. Quiero, Señor, que bendigas a mis hermanos que están en su casa, a los padres, a los hijos, a los hermanos, a todos los que puedan estar viéndonos, Señor. Quiero, Señor, que un espíritu de paz, un espíritu de armonía, Señor, pero sobre todo un espíritu de humildad pueda entrar, Señor, en ese hogar para poder recibir esta palabra que tú has preparado, Señor. Quiero que me uses, Padre Santo. No quiero ser yo, quiero que seas tú, Señor, el que pueda bendecir, Señor, a estas familias, como lo has hecho conmigo, Señor, en primer lugar. Padre, te entrego este tiempo, Señor, sabiendo, Señor, que será una bendición, sabiendo que habrá una semilla, Señor, que quedará plantada, Padre Santo, y que este consejo, Padre bendito, que hoy a bien has tenido darnos, Señor, quedará en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y como te decía, hermano, es muy grato para mí poder estar en este momento compartiendo, pues el Señor, como les comenté, y pues nuestros pastores tuvieron a bien el darme nuevamente la oportunidad de estar aquí compartiendo un poquito. Y recuerdo que en la última oportunidad que pude estar aquí, el Señor me regaló poder hablarte un poquito sobre la identidad. Y recuerdo que en esa oportunidad pudimos hablar un poquito sobre cómo recuperarla y sobre cómo Dios había puesto una identidad a nivel familiar en cada uno de nosotros. Estuvimos estudiando un poquito sobre el papel de la mujer, el rol de la mujer, ¿verdad? No quiero enfocarme en que sea solamente eso, pero se mostró a una mujer como ayuda idónea, algo que en las últimas semanas el pastor Pablo ha estado hablando y ha estado desarrollando de una manera muy impresionante. También pudimos ver el papel de los hijos que tienen que obedecer, tienen que sujetarse. Y por último pudimos ver el papel del padre. El papel del esposo, que es el que cubre, que es el que provee, que es el que trae, pero sobre todo es el que ama, es el que tiene que estar ahí para su familia. Pero fíjate, hermano, que el Señor quiso que pudiera desarrollar un poquito más esto. Y fíjate que el día de hoy me quiero enfocar en el papel o en lo que tenemos que hacer nosotros como padres. Y con esto te quiero decir algo bien importante. Pudimos estudiar cuál era el rol o las funciones de cada uno por separado, tanto la madre, la esposa, como el padre o el esposo. Pero fíjate que el Señor me llevó a un versículo muy interesante donde hay una exhortación. El apóstol Pablo exhorta, pero no exhorta solamente al padre o a la madre, sino que exhorta a ambos acerca de lo que debemos nosotros hacer en nuestra familia. Y fíjate que para esto quiero que vayamos directamente a Efesios capítulo 6 versículo 4. Vamos a estar leyendo, hermano, en la Biblia Reina Valera. Casi todos los textos los desarrollé en esta versión.
¿verdad? Me gustó mucho cómo maneja. Solo vamos a hacer un par de cambios ahí, ¿verdad? Entonces, antes de leerte el texto, hermano, fíjate que me llamó la atención en dos Biblias, al principio del capítulo 6 aparece un subtítulo. Cuando ustedes lo pueden ver en su Biblia impresa, lo pueden observar. Yo pues me tomé el tiempo y lo pude verificar en dos Biblias, y en las dos Biblias aparecen así, tanto en la impresa como en la digital, que la mayoría de nosotros tenemos. Y fíjate que dice la Biblia, la NBI, dice deberes filiales. Así comienza el capítulo 6, versículo 1. Y fíjate que la Reina Valera dice exhortación a hijos y a padres. Y me llamó la atención el tema de los deberes filiales. Los deberes filiales, hermanos, son los deberes que nosotros tenemos para con nuestros hijos o para con nuestros padres. Ahora bien, yo me quiero enfocar en el versículo 4, que es específicamente la exhortación que Pablo le hace, o mejor dicho, Dios a través del apóstol Pablo hace a los padres. Y quiero que vayamos a la palabra. Y dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hermano, yo sé que tú has leído este versículo infinidad de veces, lo hemos escuchado, lo hemos leído muchas veces de repente en un altar familiar, en muchas situaciones lo hemos podido ver, pero el Señor me detuvo, fíjate hermano que me detuvo mucho en este versículo y me dijo, diles que realmente no están entendiendo cuál es el contexto, qué es lo que yo les quiero decir. Y fíjate, ¿por qué? Porque este versículo tan pequeño encierra una cantidad de sabiduría y una cantidad de cosas impresionantes que nosotros como padres, y ojo con esto hermano, generalmente hablamos al padre como cabeza, hablamos a la madre como ayuda idónea, a la esposa, pero fíjate que en este caso Pablo exhorta a los padres. En primer lugar, claro está, a la cabeza, pero no significa, hermano, que la esposa, que la madre deje de tener responsabilidad en cuanto a los deberes que tiene para sus hijos, ¿verdad? Y eso es algo que en la actualidad se ha distorsionado mucho, hermano. Se ha visto cómo los padres han dejado la responsabilidad de la educación, netamente de la corrección, a las madres. O en algunos casos las madres simplemente se desentienden de sus hijos, van a trabajar. No estoy diciendo con esto, hermano, que esto sea malo, pero definitivamente esto ha venido a cambiar mucho la sociedad en sí. ¿Por qué te digo la sociedad, hermano? Sabemos perfectamente que una sociedad es el reflejo de las familias que conforman esa sociedad. Si nosotros tenemos una familia corrompida, una familia en desobediencia, una familia que está totalmente desintegrada, no podemos pretender, hermano, que la sociedad vaya a ser todo lo contrario. Porque a partir de la familia es que viene la sociedad. La Biblia nos lo muestra cuando dice que no podemos pretender tener un obispado, un ministerio, si antes no podemos tener un gobierno en nuestra casa. La Biblia nos menciona que el que anhela obispado, dice, debe ser marido de una sola mujer, debe tener en orden su casa, sus hijos deben sujetarse. Imagínate, hermano, hay muchas situaciones. No podemos pretender venir a este lugar, hermano. Y mira, con esto te quiero decir, esto a nosotros, en primer lugar, los que estamos parados aquí, la palabra nos golpea. En primer lugar, hermano, yo sé que tú estás escuchando que el Señor va a hacer la obra, pero sí te puedo decir que en primer lugar, nosotros somos los primeros que recibimos la enseñanza y en algún momento podemos llegar a recibir la disciplina de parte del Señor cuando logramos entender esta palabra. Entonces, siguiendo con el tema, te decía que no podemos dejar por un lado el papel de los padres en la familia con respecto a los hijos. Hemos estudiado los deberes conyugales o deberes maritales, eso nuestros pastores lo han desarrollado ampliamente. Pero el día de hoy yo me quiero enfocar en esa educación, en esa forma de criar, y aquí lo vamos a ver,
de cómo nosotros debemos comportarnos con nuestros hijos. Recordemos que la Biblia dice que ellos son herencia de Jehová. O sea, no son cualquier cosa, hermano. Es algo que Dios te confió, es algo que Dios decidió confiarte a ti y solo a ti. Y es algo que debes aprender a realizar con excelencia, hermano. Yo recuerdo que muchos dicen esto. Muchos dicen, no hay un manual para ser padre. ¿Cómo le voy a hacer ahora que vienen los hijos? No hay un manual para ser madre. Pero fíjate, hermano, que cuando estudia la palabra, sí hay. Y este versículo es un resumen, pero es increíble la sabiduría que puedes encontrar en él cuando realmente podemos adentrarnos y podemos escudriñar la palabra. Y fíjate que yo pude encontrar dos aspectos base en este versículo. Y el primero es que no debemos de provocar a ira a vuestros hijos. Y el segundo es que debemos de criarlos. Ahora, ¿cómo debemos de criar a nuestros hijos? La palabra es clara cuando dice que lo debemos hacer en disciplina y lo debemos hacer en amonestación. La Biblia de las Américas nos dice instrucción. Quiero que siempre la pongamos en la Reina Valera, hermano, para poder ver si te voy a pedir un cambio ahí en algún momento. Si no, yo lo leo por acá. Gracias. Pues fíjate, hermano, que pude encontrar esas tres facetas y quisiera desarrollarlas contigo y que juntos podamos entender realmente qué es lo que Dios quiere que nosotros como padres podamos realizar con nuestros hijos. Fíjate que con respecto a la primera, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Este es un versículo, hermano, que como hijo, ¿verdad? Como hijo cualquiera podría decir, sí, pues sí, que bueno, que le digan a mi padre, que le digan a mi mamá que no me tiene que estar regañando, que no me tiene que estar gritando, no me tiene que estar diciendo cosas porque si no yo me voy a enojar. No se trata de eso, hermano. No se trata de eso. En el nombre de Jesús sabemos que la disciplina y muchas veces los regaños son los que realmente forman a una persona, ¿verdad? Pero fíjate que encontré un comentario y te los quiero compartir. Dice, los padres en verdad tienen la oportunidad, dice, de provocar a ira a sus hijos por medio de una actitud severa y crítica, la cual atormenta al hijo en lugar de entrenarle. Un comentario de un teólogo muy interesante y me llamó mucho la atención, que dice que nosotros como padres tenemos la oportunidad, fíjate, hermano, tenemos la oportunidad, como se nos confió a ese ser humano, ¿verdad? A ese tesoro que dice la palabra que Dios amó tanto al mundo, a su creación, que dio a su hijo. Dios dio a su hijo por ti y por mí. Pero fíjate que nosotros somos hijos y tuvimos padres. Y como padre te puedo decir de que el tener un hijo es una gran responsabilidad, es un gran privilegio, es un regalo de Dios. Muchos hermanos anhelan poder tener hijos. Y aquí es donde te digo que el mundo realmente ha cambiado porque muchas mujeres ya no quieren ser madres, muchos matrimonios ya no quieren tener hijos, ya quieren basar su relación en otro tipo de ideas. Y con esto no te quiero decir de que si te casas, pues ya tienes que tener hijos. Claro, tienes que vivir tu vida de pareja, eso es lo ideal, hermano. Y planificar. Hay un montón de cosas que no vienen a este tema, pero sí quiero aclarártelo porque es importante que lo sepamos. Pero regresando al tema de que nosotros como padres tenemos la oportunidad de provocar, dice, la capacidad de desviar a nuestros hijos, hermanos, de enojarlos. Eso a mí y a ti, hermano, debe de llenarnos de mucha preocupación, en el sentido que debemos de prepararnos lo mejor posible para que ese ser humano que Dios nos encomendó pueda llegar a donde Dios quiera que llegue. Y en mucho depende de nosotros, hermano. Y fíjate que, como te dije anteriormente, provocar a ira a nuestros hijos no significa que no debemos regañarlos, que no debemos de llamarle la atención. Eso lo vamos a estudiar. Pero fíjate, hermano, que yo pude encontrar muchas situaciones
en las cuales nosotros sí podemos llevar a nuestros hijos a un enojo, a un desvío, a una ira, a una situación en la que realmente sus corazones se alejen completamente, no solo de nosotros, sino de Dios, hermano, y eso es lo más importante. Así que quiero compartirte por lo menos 6 situaciones que yo pude encontrar. Espero en el Señor que nos dé tiempo. El tiempo vuela, hermano, pero quiero realmente compartírtelo. Y la primera, y es una, hermano, es una de las más constantes, y te digo, yo tuve que pedir perdón, hermano. Yo me ministro contigo, yo tuve que pedir perdón en mi secreto, porque muchas de estas situaciones uno las vive en carne propia, hermano, y uno no se da cuenta del daño que uno le causa a sus hijos al no saber controlar esto. Fíjate que la primera que pude encontrar son las peleas, constantes en pareja. Fíjate, hermano, que yo no puedo asegurarte de que una relación de pareja sea todo felicidad, porque sabemos que hay diferencias, hay discrepancias en cuanto a decisiones, la forma de trabajo, la forma en la que nos movemos, hermano. Desde que venimos a un matrimonio podemos encontrarnos que tenemos muchas diferencias con nuestra pareja. Y eso en algún momento provoca enojos, provoca ira, provoca situaciones, Dios no le quisiera llamar, pero a veces se dan violentas, hermano, ¿verdad? Peor cuando ambos tienen mal carácter, hermano. Y cuando digo mal carácter, es un carácter explosivo, ¿verdad? Qué lindo fuera que uno fuera fuego y el otro fuera agua, ¿verdad? Pero imagínate cuando los dos son fuego. Uy, hermano, eso se arma tremendamente. Ahora, fíjate que quiero que leamos siempre, teniendo una base, Hebreos 12:15, siempre en la Reina Valera, por favor. Creo que ahí ya lo van a tener en su pantalla. Hebreos, hermano, perdón. 12:15. Ahí estás. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, hermano, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjate, hermano, qué palabra más linda. Esto es un consejo orientado a cualquier cristiano, pero yo lo quiero aplicar a la familia, específicamente al padre o a la madre. Muchas veces en tu trabajo se dan situaciones, muchas veces fuera de tu núcleo familiar se dan situaciones, hermano, que provocan amargura, que provocan enojo, hermano. Y mira lo que dice la palabra: que no sea que esa raíz de amargura os estorbe, pero lo más importante, hermano, dice que por eso muchos puedan ser contaminados. Muchos han dicho, ¿verdad? De hecho, ¿a quién le va a gustar, hermano, estar con alguien que solo caras es, que solo enojos es, hermano? ¿A quién le gusta eso? A nadie. Pero ¿y nuestros hijos qué pueden hacer, hermano? Si ahí están en la casa, especialmente si son los pequeños. ¿Qué pueden hacer? Fíjate, hermano, que es importante como padre y como madre no dejar que cualquier situación que venga a tu vida, que te golpee, que te cause alguna tristeza, enojo, cualquier situación que te saque de donde estás, pueda llegar a tus hijos, hermano. ¿Y cómo podemos hacerlo eso, hermano? Pidiéndole al Señor dominio propio. La palabra nos enseña mucho sobre esto, hermano. Quiero que leamos Proverbios 29:22 para complementar un poquito esto. El hombre iracundo levanta contiendas, mira, hermano, y el furioso muchas veces peca. Tal vez me puedes poner la Biblia de las Américas, hermano. Ahí, ahora sí, mira. Dice: el hombre airado suscita rencillas, y el hombre violento abunda en transgresiones. Definitivamente, hermano, nosotros como padres, y ojo con esto, aquí dice el hombre,
Pero no se refiere solamente al hombre, el hombre masculino, hermano. Aquí estamos hablando también de la mujer, porque hay mujercitas, hermano, que tienen su carácter. Yo sé que aquí en la iglesia no pasa eso. Todas son sujetas, todas son obedientes, hermano. Yo sé, aquí hay princesas del Señor, hermano. Pero hay unas mujeres, hermano, que solo con verles la cara ya dan miedo, ¿verdad? Y con esto no quiero decir de que yo sea solo risas, hermano. Yo puedo decir en mi caso, pues de que mi carácter es algo explosivo. Y le pido al Señor, yo soy uno de los primeros que me pongo en la fila en primer lugar y digo, Señor, ayúdame a controlar mi mal carácter, ayúdame a controlar esas situaciones que me sacan de mis casillas. El Señor está haciendo la obra, eso sí te lo puedo decir. El Señor está haciendo la obra porque yo sé que lo que Él empezó, Él lo va a terminar, hermano, y Él es perfecto en todo lo que Él hace. Pero sí te quiero recordar, hermano y hermana, que debemos de aprender a controlar eso. No importa lo que suceda, no importa lo que pueda pasar en tu vida, hermana o hermano. Es algo que tienen que aprender a manejar para que sus hijos no los alcance y, como dice la palabra, no sean contaminados por esas situaciones. Y fíjate que la Biblia lo especifica en Proverbios 22. Ahora sí en la Reina Valera, por favor. Versículos 24 y 25. Tal vez me lo puedes poner de una vez, son pequeños. Dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Mira el consejo que la Biblia nos da, hermano. Pero nuevamente te digo, ¿qué pasa con nuestros hijos que no se pueden ir de la casa simplemente? Y con esto no te estoy diciendo a ti, hijo, mira, vete de tu casa. No te estoy diciendo eso, no malinterpretes. Pero te estoy hablando a ti, padre, y a ti, madre, lo que la palabra recomienda, lo que la palabra indica. No sea, dice, que aprendas sus maneras. Tus hijos van a aprender, hermano. Tu hijo va a absorber esa violencia que ve en ti, esas palabras que oye de tu boca, él las va a repetir, hermano. Y tomes, dice, lazo para tu alma. Hermano, ¿cuánto caso hemos visto de hijos que han terminado matando a sus padres? ¿Por qué se da eso, hermano? ¿Por qué se da? ¿Cuántos casos hemos visto de hijos o hijas que al primer novio que encuentran o a la primer novia dicen me voy porque ya no quiero estar en mi casa, hermano? Porque no soportan estar en ese hogar que debería ser su refugio, hermano, que debería ser un lugar de paz, un lugar donde queremos regresar. No, los hijos ya no quieren estar ahí, hermano. Ya no quieren estar ahí. ¿Y por qué es? Porque muchas veces nosotros como padres no podemos controlar una situación. Vamos a la segunda, hermano, que me alargué bastante en esta, y es regaños constantes de parte de los padres sin razón alguna y bajo ira, hermano. Ay, hermano, la Biblia dice en Santiago que el hombre debe ser pronto para oír, que debe ser tardo para hablar, dice, y tardo para airarse. Pero fíjate, hermano, que muchos estamos muy alejados de esa realidad. A la mínima situación que nos incomoda, rápido estamos sacando la espada desenvainada y muchas veces vamos y corregimos y ni siquiera hemos preguntado. Ni siquiera nos hemos percatado de qué pasó. Y vienen los regaños y vienen las situaciones, hermano. Y yo no sé si alguna vez a ti te ha tocado tener que pedirle disculpas o tener que pedirle perdón a tu hijo o a tu hija por algo de lo cual tú le dijiste que había hecho o que él había hecho y después te enteras que no fue así. Pero ya para ese entonces ya habías dicho, ya habías deshecho, ya habías castigado de repente. Y no significa con esto que esto sea malo, pero definitivamente sí tienes que cuidar cómo lo haces, en qué momento lo haces, y el Espíritu sobre todo es el que tiene que guiarte cómo hacerlo, hermano. Y aquí lo vamos a ver. Realmente aquí la Biblia nos dice cómo debemos hacerlo. Vamos al tercero.
reprensiones en aspectos que los mismos padres no pueden dominar, hermano. Eso es algo que muchas veces a hijos incomoda y llega a molestar. Yo sé que le estoy hablando a familias cristianas, hermano, y que de repente estos ejemplos están fuera de lugar, pero yo sé que tú lo has visto, o de repente tú lo viviste. Estamos con el padre que está con el cigarro en la boca, pero ve a su hijo fumando y se lo quita de repente de un golpe y le dice: no lo hagas porque es malo. Pero el padre no lo ha dejado de hacer, hermano. El padre no lo ha dejado de hacer. Vemos a padres que les dicen: tenés que ser puntual, tenés que ser responsable, y el padre o la madre, hermano, llegan tarde a su trabajo y siempre ponen pretextos. Hermano, todo eso tu hijo lo ve, tu hija lo ve. No digas que ellos no se dan cuenta, hermano. Esto me trae a memoria, hermano, una situación chistosa que se dio con mi hija cuando ella tenía más o menos 7 años. Y te lo comparto porque quiero que veas la situación muchas veces en las que nosotros ponemos a nuestros hijos, hermano, sin nosotros darnos cuenta. Como ya les dije, pues nosotros estamos en crecimiento, hermano, y eso fue hace mucho tiempo. Mi hija ya tiene 13 años y fue más o menos hace unos 7 años. Todavía ella estaba jugando ahí en su rollo, ¿verdad, hermano? Y recuerdo que íbamos con mi esposa, lo dije más o menos en 2 situaciones, en dos ocasiones. Recuerdo que no había renovado mi licencia de conducir, hermano, y por donde yo vivía antes, habían muchos puestos de Metra o habían puestos de la Policía Nacional. Y recuerdo que en 2 ocasiones, hermano, íbamos en el carro con mi esposa y mi hija atrás, ella en su rollo, según nosotros, ¿verdad? Y cuando yo vi a la policía, le digo a mi esposa: mira, gran puchica, ahí está la policía y yo ando sin licencia, agarremos por otro lado porque no quiero que me paren, me van a poner multa. Y fíjate, hermano, que lo hice como en 2 ocasiones. Y según yo, no pasó nada. Y entonces, como un mes después, estaba yo en mi casa y donde nosotros vivíamos había un área común donde se podía jugar, y estaba mi hija jugando ahí con sus amigos del barrio, ¿verdad? Del lugar donde nosotros vivíamos. Y por una situación se abrió la puerta y ellos salieron a ver. Había una persona grande ahí, pero ellos salieron a ver. No sé qué situación se dio. Y casualmente ahí estaba la policía, hermano. Ahí estaba la policía. Y no miras lo que va y sale corriendo mi hija enfrente de todos, hermano. Y me dice: papá, no salgas porque ahí está la policía, te van a agarrar. Hermano, habían vecinos. Y mi hija me dice eso, hermano, mira, yo no sabía dónde meter la cara, hermano, pero lo que te quiero decir, para mí fue una situación graciosa. En su inocencia, ella entendió que yo me estaba escondiendo. ¿Te das cuenta lo que nosotros podemos transmitirle a nuestros hijos sin nosotros darnos cuenta? El pastor Pablo hace mucho tiempo habló sobre el legado, lo que nosotros hacemos que necesariamente afecta a nuestros hijos. ¿Te imaginas, hermano, que en vez de eso hubiera sido otra situación? Que en vez de eso mi hija estuviera acostumbrada a que yo le pegara a mi esposa, o que la maltratara, o que le dijera cosas vulgares o heces. ¿Te imaginas cómo sería mi hija ahorita, hermano? Yo cuando recuerdo eso, lo tengo en mi mente y digo: tengo que cuidar mi boca, tengo que cuidar mi carácter, porque yo sé lo que le estoy transmitiendo a mi hija, hermano. Pero sigamos adelante. Número 4 dice: cuando los padres se enfocan solo en lo malo que pueden llegar a generar en los hijos un sentimiento de frustración. Y aquí de repente tal vez la lectura no me quedó muy bien, hermano, pero lo que quiero compartirte es que muchas veces nosotros como padres nos enfocamos solo en el regaño, solo en lo malo que hacen nuestros hijos, pero en ningún momento les aplaudimos sus logros, hermano.
Y fíjate que a mí me llamó mucho la atención esto. Y dije yo, bueno, realmente a mí no me pueden aplaudir por lo que yo tengo que hacer, pero sí tienen que corregir lo que estoy haciendo mal. Pero fíjate, hermano, que la palabra me dio paz en cuanto a que sí debemos hacerlo, porque Dios lo hace. Y quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer del 2 al 4, siempre en la Reina Valera 60. Y mira, hermano, aquí Dios está exhortando a una iglesia, está exhortando a sus hijos. Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y no los has hallado mentiroso. Vamos al 3. Y has sufrido, dice, y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermano, yo aquí veo a Dios resaltando todas las cosas en las que la iglesia ha crecido, todo lo bueno que ella ha logrado hacer, todos sus logros, claro, no por mérito propio, sino porque se han sujetado, han sido obedientes. En este caso, hermano, yo lo aplico a nuestros hijos, han sido obedientes, se han sujetado y han logrado crecer, han llegado a cierto punto. Pero el versículo 4 nos da otra óptica. Después de haberlos de alguna manera felicitado, no deja la exhortación. Vamos al versículo 4, hermano, por favor. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y mira, hermano, qué impresionante. Ante una exhortación así, hermano, ¿quién no va a ceder? ¿Quién no va a escuchar? Era una iglesia que había hecho muchos logros, pero tampoco significó que el Señor iba a dejar de decir o iba a dejar de exhortar lo que tenía que decir. Dice, has dejado tu primer amor. Pero muchas veces nosotros como padres nos enfocamos solo en la exhortación. Es que ¿por qué no haces esto? Es que ¿por qué esto? Es que ¿por qué el otro? Pero nos olvidamos de las cosas buenas que tienen nuestros hijos. Hermano, con esto te quiero decir que debemos de tener un equilibrio. Dios mismo lo hace. Su palabra tiene mucha exhortación, pero también hay consuelo. También hay consuelo. Una de las últimas, hermano, ya vamos terminando con esta parte, es: no debemos hacer promesas constantemente que no vamos a cumplir, hermano. Eclesiastés 5:5 lo dice, si quieres no lo vayas a poner, yo aquí lo voy a leer porque es bien corto. Dice, pues vale más no prometer que prometer y no cumplir. Este versículo habla de las promesas que nosotros le hacemos a Dios, que no debemos ser prontos para hablar, dice la palabra, versículos anteriores. Pero esto lo podemos aplicar también a nuestros hijos, hermano. ¿Cuántas veces le hemos prometido a nuestros hijos, le hemos dicho, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer aquí, y no lo cumplimos, hermano? Hermano, esto es algo muy, muy, muy fuerte, porque habla sobre nuestro carácter, sobre nuestro compromiso. Y tu hijo lo ve, tu hija lo ve. Ella lo entiende, él lo entiende y lo recibe. Y nuevamente él va a poder imitar esas situaciones. Con eso debemos de tener cuidado. Y por último, favoritismos con los hermanos. Gracias a Dios, hermano, yo crecí siendo hijo único. Fui muy consentido, ¿verdad? Aunque tengo más hermanos, ya después el Señor me dio el privilegio de poder conocer a mi otra familia, a mis hermanos, y resulta que tengo varios hermanos. Pero yo, en lo personal, crecí solito, hermanos. Crecí como el consentido. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando hay varios hermanos? Cuando comienzas a fijarte más en las bondades de uno y estás constantemente machacando los errores del otro. Cuando no eres imparcial. Cuando te vas por un lado y no del otro. No con esto te estoy diciendo que siempre tengas que ser imparcial, aunque la justicia habla de eso, ¿verdad? Que debemos de ser imparciales.
Pero en la Biblia también se menciona de muchas situaciones así. Pero yo te quiero mencionar una que sí causó problemas y los causó severamente. Claro, había un plan perfecto de Dios en medio de todo esto. Pero humanamente pudimos ver una situación bien fuerte y es la historia de José. En Génesis 37 vamos a leer del 3 al 4 en la Reina Valera 60. Y dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, hermano. Ahí ya te estoy diciendo todo. ¿Por qué él amaba más a José que a sus otros 11 hijos, hermano? ¿Qué de especial tenía él? Pues la Biblia nos dice, ¿verdad? De repente que era hijo de Raquel, su preferida. Pero ¿acaso esto tiene que hacer que un hijo valga más que el otro, hermano? Definitivamente que no. Pero dice, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y lo menciona aquí. Vamos al 4. Y mira lo que esto causó en el corazón de sus hermanos. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, dice la palabra. Imagínate, hermano. ¿Tú aborreces a tu hermano, hermano? ¿Así a tu hermano de sangre? ¿Lo aborreces? Aquí la palabra dice que lo aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. ¿Te das cuenta, hermano, lo que un favoritismo puede causar en medio de tus hijos? Sabemos completamente la historia, que inclusive a él lo agarraron, lo secuestraron, lo metieron en un hoyo, hermano, después lo vendieron y lo dieron por muerto, hermano. ¿Te imaginas hasta dónde llegó el rencor, lo que sentían sus hermanos al ver esa faceta de su padre, en el que él decía, él es mi favorito, ustedes no, ustedes quédense ahí, vos vení, hijito? Llegaron a cometer crímenes, hermano. Como les digo, siempre había un plan perfecto. Sabemos la historia de José, sabemos que él llegó a Faraón y Dios ya tenía preparado algo para su vida, pero definitivamente se dieron situaciones que no se tuvieron que dar, hermano, y todo fue a causa de los errores que nosotros como padres podemos cometer. Pues terminamos las 6 situaciones. Hay muchas más, hermano. Yo pude encontrar solo 6 y de hecho hubiera querido buscar más, pero sé que por tiempo no podemos abarcar tanto. Pero sí te invito, hermano, a que busques, estudia en tu intimidad, primero en la palabra del Señor y segundo en tu corazón, y vas a ver que pueden haber muchas situaciones en tu vida que en vez de estar alejando a tus hijos, primeramente de tu familia y segundo de repente de Dios, que es lo más importante, y tienes que corregirlas, hermano. Pídele al Señor y vas a encontrar muchas situaciones que sí puedes cambiar, porque el Señor nos llamó a ser perfectos. Y sí lo podemos hacer. Pero quiero que sigamos, vamos a regresar a Efesios 6:4 y vamos a la segunda parte. Y dice la palabra que debemos de criarlos. Dice, sino criadlos o criarlos, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención esta palabra, hermano, porque cuando hablo de criar, a mí se me viene a la idea criar gallinas, criar animalitos, ¿verdad, hermano? Yo sé que esa palabra también se usa mucho para criar personas y todo, pero me llamó, me tocó y quise ir a investigar un poquito más qué significaba. Y fíjate que de primera instancia, Efesios 6:4 en la Biblia Dios habla hoy, no la tenemos aquí, solo la voy a leer, nos da otra idea de lo que significa criar. Dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos, dice, con la disciplina e instrucción que quiere el Señor. Mira qué interesante que aquí la palabra criar la cambia por educar. Pero no me quise quedar ahí, hermano, y fui un poquito a investigar el origen de la palabra, y en el diccionario Strong podemos ver que la palabra criad viene del griego 1625, que se pronuncia ektrefo. Y mira lo que encontré que dice en su definición. Dice, es criar a madurez, es decir, acariciar o entrenar. Criar, sustentar. Y mira, aquí ya comenzó a llamar la atención muchas cosas. Primero, que debemos de criar a madurez, hasta una madurez. O sea, esto no significa
de que nosotros solo debemos o solo tenemos la responsabilidad de nuestros hijos cuando son chiquitos. Ya cuando están maduros ya no, tenemos que llevarlos a la madurez. Y también dice acariciar, entrenar. Esto habla de amor, esto habla de una enseñanza, de algo que ellos tienen que ver en nosotros. Y me llamó más la atención la palabra sustentar, hermano. La palabra sustentar es ser un soporte, es poder estar. Pero sigamos, fíjate que me llamó la atención y encontré ahí que hay dos raíces de donde viene esta palabra. Y la primera dice, es la griega G1537, que dice ek. Dice, es una preposición primaria denotando origen. Y esto llamó mucho la atención, hermano. El punto donde procedo, el movimiento o acción. Esto a mí me da la idea que tiene que haber un punto de inicio, un punto de origen de donde yo vengo y a donde puedo regresar. Y viene de la otra raíz, que es la G5142, que es trefo. Significa propiamente endurecer. Engordar, hermano, mira esta palabra, ¿verdad? Engordar, por implicación nuevamente acariciar con comida, dice, hermano. Mimar, criar. Y aquí nos da algo más general. Dice sustentar, abastecer, alimentar, criar, engordar. Y fíjate, hermano, que cuando podemos entender estas dos raíces, podemos darle un significado más amplio a la palabra criar. Esto nos da una idea que nosotros en primer lugar debemos de convertirnos en el origen de nuestros hijos aquí en la tierra. Claro, todos sabemos, y eso debe ser parte de la enseñanza, que nosotros tenemos un Padre eterno y que de Él venimos y a Él vamos a regresar. Pero aquí en la tierra, nosotros como padre debemos de ser el origen, el lugar al que nuestros hijos deben y quieran regresar en algún momento de su vida. Debe ser el lugar donde ellos pueden encontrar sustento, donde ellos pueden encontrar un apoyo, donde deben encontrar alimento, hermano. Y cuando hablo de alimento, no solo hablo de alimento físico, sino hablo de un alimento espiritual. Y también deben encontrar un lugar donde puedan abastecerse. Claro, cuando son niños, todo esto es parte de lo que nosotros como padres debemos de dar. Pero esto no se acaba cuando ellos se van. Claro, nosotros ya perdemos alguna responsabilidad. Pero hermano, a mí la palabra me recuerda que dice que son los padres los que deben atesorar para los hijos y no los hijos atesorar para los padres. Y recuerdo en una enseñanza que se nos dio, hermano, que aún en nuestra vejez la autoridad es parte de eso, el sustento. Es lo que produce en nuestros hijos un respeto hacia nosotros, una autoridad que ellos siempre, no importa hasta dónde ellos lleguen, hermano, cuando ellos inclusive puedan llegar a tener su familia, si tenemos la bendición de ver nietos, de ver bisnietos, ellos siempre van a tener que encontrar en nosotros ese sustento, ese origen que se nos fue encomendado, hermano. Y mira qué impresionante, porque en la actualidad todo esto se ha perdido, hermano. Esto es, como dirían por ahí, muy romántico de decir. Pero en la realidad esto ya no se practica. Nosotros estamos criando hijos para que una vez cumplan 18 años nos mantengan, hermano. Y no quiero hablar como fariseo, pero así muchas familias lo hacen, hermano. Muchas familias piensan que los hijos una vez ya estén grandes ya nos tienen que mantener, ya tienen que encargarse de nosotros. Y con esto no estoy diciendo que los hijos no tengan responsabilidad. Claro que sí, pero eso ya va a nacer del corazón. Eso ya va en la exhortación al hijo que dice honrar, pero honrar no significa tampoco hacerse cargo de. Y esto tiene que sanar nuestros corazones, hermano, porque muchos nos hemos metido eso en la cabeza. Y la palabra no está diciendo eso. La palabra dice que nosotros en todo momento debemos ser sustento, debemos ser la base aquí en la tierra. Porque a través de nosotros ellos tienen que encontrar a Dios. No tienen que hacerlo en la calle. Muchos
venimos a Dios de una manera distinta, hermano. Lamentablemente no conseguimos eso en nuestro hogar. Y no significa que nuestros padres no nos hayan querido. Ellos lo hicieron, pero bien dice la palabra, heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres. Muchas veces ellos se equivocaron, pero hoy es el tiempo de nosotros hacer el cambio. Es el tiempo que la familia cristiana retome ese papel importante. Que en nosotros, olvidémonos del mundo, hermano, pero en nosotros como cristianos, la familia tiene que resplandecer. Nosotros individualmente estamos llamados a ser luz, pero también como familia tenemos que ser luz, hermano. Y esto es la base para poder llegar a hacerlo, hermano. Vamos a la segunda parte de lo que significa criar. Y el tiempo ya nos ha avanzado, hermano, pero ya vamos terminando. Efesios 6:4 dice, criarlos, y la primera cosa que dice es en disciplina. Y luego dice, y amonestación del Señor, hermano. Mira, hermano, realmente este tema es muy amplio. Cuando uno comienza a escudriñar la palabra, uno se da cuenta de lo mal que está, dirían por ahí, ¿verdad? La palabra te limpia, la palabra te abre tus ojos, y cada vez que lees y que encuentras algo nuevo, te das cuenta que el Señor quiere una perfección de repente de la cual aún estamos muy lejos, pero la cual tenemos que perseguir y tenemos que buscar desesperadamente, más que nada en este mundo, hermano. Y dice la palabra que nosotros debemos de criar a nuestros hijos en disciplina y en amonestación. Y quiero que estudiemos la primer palabra. Voy a tratar de darlas en conjunto porque quiero hacerte mención, hermano, que aquí no dice la palabra que debemos de disciplinar o amonestar. Fíjate que aquí dice que debemos disciplinar y amonestar. Y esto a mí me da una idea que las dos tienen que ir siempre de la mano, hermano. Con esto te quiero decir algo. No podemos ejercer una disciplina, una amonestación, que muchas veces es exhortación, si antes no hemos criado y educado y puesto un fundamento en el cual nuestros hijos se puedan basar. Pero fíjate, hermano, que yo fui y busqué en el diccionario Strong la palabra disciplina y encontramos que viene del griego 3809, que se pronuncia paideia. Interesante la forma, ¿verdad? Pero mira lo que esto significa: educación o entrenamiento, por implicación, corrección disciplinaria, también disciplina, instruir. Y con esto a mí me da una idea clara de que cuando estamos hablando de disciplina estamos hablando de una corrección, pero también estamos hablando de una instrucción, hermano. Aquí no estamos hablando solo de un castigo, porque muchas veces cuando hablamos de disciplina pensamos en un castigo, pero no es así, hermano. Es un castigo que trae necesariamente una enseñanza. Mira lo que dice el diccionario Swanson. Habla específicamente castigo, pero dice corrección para mejorar la conducta. Y nuevamente aquí quiero recordarte, hermano, que nosotros no podemos corregir algo que no hemos nosotros diseñado de una manera. Hermano, Dios a nosotros nos corrige. ¿Sabes por qué? Porque Él a nosotros nos diseñó perfectos. Fuimos nosotros los que nos desviamos. Pero la disciplina del Señor como hijos es un texto que suele ser muy duro. Dice, Dios corrige o Dios disciplina al que ama. Pero definitivamente la disciplina viene del amor, hermano, y habíamos visto que cuando hablamos de criar, hablamos de acariciar, y eso implica amor. Nosotros no podemos pretender decir que amamos a nuestros hijos si no hay disciplina en nuestra casa. Se estudió sobre las varas y una de ellas era esa, la vara, no me recuerdo el nombre ahorita, hermano,
Pero ahí de repente nos pueden bendecir. Ustedes que han estado estudiando, pues de repente lo pueden tener a la mano. Una de ellas es la disciplina. Ahorita no recuerdo el nombre en hebreo. Pero definitivamente esa vara no puede faltar. La disciplina no puede faltar en nuestra casa. Ahora, claro, entendamos que es algo que tiene que tener un efecto. Tiene que tener un porqué. Nosotros no podemos venir y decirle a nuestro hijo: te voy a quitar la tablet, te voy a quitar el play, te voy a quitar la televisión, sin antes no hacer lo otro, hermano. O si antes no tenemos un motivo para hacerlo. Pero por eso te decía que estas dos van amarradas de la mano, pero te voy a explicar más adelante. Vamos a leer un texto. Proverbios 13:24 me ayuda mucho para fundamentar lo que te estoy compartiendo, siempre en la Reina Valera. Dice: el que detiene el castigo, la disciplina, a su hijo aborrece, hermano. A la gran puchica. Tú amas a tus hijos, los amás, sabes que ellos son herencia de Jehová. Disciplinarlos, hermano. No te quiero decir castigarlos, ¿verdad? Pero esa es la palabra. Disciplinarlos. Pero dice que el que lo ama, más el que lo ama, desde temprano lo corrige, hermano. Desde temprano lo disciplina. Desde temprano él comienza a ver. Como padres, lo primero que tú tienes que hacer es estar pendiente de tus hijos, hermano. A ti, madre, te hablo muchas veces por los quehaceres, por las situaciones que a veces te metes a hacer, proyectos. Yo sé, hay proyectos de vida. De repente papá y mamá trabajan, de repente se lo dejan a la abuela, al tío, a la hermana. Pero no sabemos realmente qué están haciendo ellos con nuestros hijos, hermano. ¿Te has tomado todo el tiempo de ver cómo es tu hijo? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Con quién habla? ¿Te has tomado todo el tiempo siquiera de ver si lo que tú has enseñado, él lo está viviendo, hermano? ¿O simplemente ya le diste la instrucción y te olvidaste? Hermano, tenemos que tener claro que eso tiene que estar como parte de nosotros. Eso, el poder estar pendiente de nuestros hijos, especialmente las madres, que son las que pasan más tiempo, hermano, el hombre por trabajo. Aunque con esto no quiero decir de que la responsabilidad se la deleguen a la mujer, aunque sí hay una responsabilidad delegada. Cuando el papá no está, la mamá es la que tiene que disciplinar, la que tiene que corregir, la que tiene que instruir. Claro, bajo la cobertura del hombre. Pero cuando el hombre está, él tiene que tomar medidas también. Pero no podemos disciplinar si antes ni siquiera le hemos enseñado lo básico, hermano. Hablamos que la disciplina no puede venir sola, sino que tiene que venir acompañada de la amonestación. Pero quiero que vayamos a estudiar un poquito qué significa amonestar. Y en el griego, siempre en el diccionario Strong, el del griego 3559, la palabra se dice nousesia. Tiene tilde en la i, hermano. Unas palabras así increíbles. Ya casi estamos aprendiendo a hablar griego y hebreo con todo esto que estudiamos, hermano. Ya de repente vamos a terminar hablando en hebreo aquí o en griego. Pero significa llamar la atención. Amonestar, llamar la atención por implicación, o es decir, reprensión, pero mira aquí dice suave o advertencia, amonestación, amonestar. Pero yo me quise ir un poquito más y fue a investigar a otro diccionario, el Vine del Nuevo Testamento, y mira lo que nos dice el diccionario. Dice: un poner en mente. Amonestar significa poner en la mente de tu hijo o de a quien estés amonestando algo. Luego dice noutesia o noutesía, es la instrucción de palabra, tanto si es de aliento como en caso necesario de reprensión o reproche. Y fíjate, hermano, que aquí me adelanto y te digo que la amonestación debe estar en todo momento, pero la disciplina y la amonestación sí tienen que estar.
No puede faltar, no puede haber una disciplina, no puede haber un castigo si no hay una explicación. Tú no puedes simplemente castigar a tu hijo si no le explicas por qué lo vas a hacer. Si él no entiende qué es lo que él hizo que causó que este castigo viniera a su vida o que esta disciplina viniera a su vida. Por ahí dicen, hay una ley que dice que toda acción genera una reacción, que hay una causa y hay un efecto. Y nuestros hijos, así como nosotros lo aprendimos, hermano, y muchas veces a la mala, nuestros hijos tienen que entender que cada acción que ellos hagan va a tener una reacción, que cada cosa que ellos hagan o realicen va a tener una consecuencia. Porque eso muchas veces Dios no lo quita. Hermano, con esto no te quiero decir que Dios es malo, porque Dios puede quitar muchas consecuencias de lo que hemos hecho mal en nuestra vida. En mí lo ha hecho, hermano, y le doy gracias y le doy la gloria al Señor porque Él ha quitado muchas consecuencias de mis errores. Pero sí te puedo decir que toda acción trae una consecuencia y nuestros hijos tienen que entenderlo, pero lo van a hacer a través de nosotros, a través de nuestra enseñanza, a través de lo que nosotros vayamos a amonestar, de lo que nosotros vayamos a recordar. Vuelvo y repito, hermano, no podemos hacer esto si antes nosotros no hemos puesto un fundamento. Quiero que leamos 1 Corintios 10:11 en la Reina Valera. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, toda la palabra que está escrita. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque yo sé que lo primero que viene a tu mente cuando te hablo de disciplina, te hablo de amonestación, es, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para poder reprender a mi hijo, pero hacerlo en amor, pero hacerlo en sabiduría? La palabra, hermano, la palabra dice que todo lo que está escrito, todo lo que está narrado en la palabra del Señor, fue dejada para amonestarnos, para poner en nuestra mente: si haces esto, pasará esto. Recuérdate de Deuteronomio 28, hermano, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones que trae la desobediencia. No te lo quiero leer porque es larguísimo, pero solo eso te puedo decir. Es un pequeño ejemplo de lo que la palabra ha dejado. Y así podemos enumerar distintas situaciones en la vida bíblica, que pueden ser ejemplo para nosotros. Y fíjate que sí quiero mencionarte una para terminar, ya estamos concluyendo, que es la historia de Elí, hermano. Es la historia del sacerdote, que siendo sacerdote, hermano, o sea, un sacerdote no era cualquier cosa, hermano. Se supone que habían, ¿cómo es la palabra, hermano? Se me escapa. Habían ciertas condiciones específicas para que alguien pudiera ser sacerdote. No cualquier pelado, digámoslo así, ¿verdad, hermano? No cualquier pelón podía ser sacerdote. Habían estándares, hermano. Habían ciertos estándares para poder ser sacerdote. Pero fíjate que este sacerdote en especial, dice la palabra que él descuidó a sus hijos. Él fue un excelente sacerdote hasta cierto punto, pero descuidó a su familia, hermano. Descuidó a su familia. Y él es un ejemplo claro de que no solamente debemos amonestar, sino que acompañado de la amonestación debe venir una disciplina, un castigo que haga reflexionar del porqué a nuestros hijos de un castigo, de una disciplina. Y fíjate que quiero que vayamos a 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Y mira lo que la Biblia testifica de los hijos de Elí, hermano. Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. Y te quiero recordar, hermano, que el impío es el hombre que conoció a Dios,
pero que en determinado punto de su vida se retiró. Esto a mí me da una idea que de repente Elí sí los había criado, hermano. Sí los había educado, sí había puesto un fundamento en la vida de ellos. Pero dice que como eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová, hermano. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Definitivamente, hermano, hubo un punto donde Elí se quedó solamente en una enseñanza de palabra, pero no hubo un conocimiento real. De repente ellos no vieron en Elí el ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de un verdadero cristiano, hermano. Y por eso dice la palabra que ellos se alejaron y que ellos prácticamente dijeron: todas estas cosas son babosadas, hermano, perdónenme la expresión. Pero ellos despreciaron todo ese conocimiento y decidieron no seguirlo. Y más adelante vamos a leer en el 23 al 25, mira lo que pasa. La Biblia nos enseña, no te quiero leer todo esto porque ya estamos cortos de tiempo, pero la Biblia nos enseña, hermano, que dice que los hijos de Elí profanaban el templo. Inclusive dice la palabra que tenían relaciones con las mujeres ahí en el templo, hermano. O sea, ¿hasta qué punto llegaron esos muchachitos, esos muchachos, esos nenes, verdad? De llegar a faltarle el respeto al templo. Pero fíjate, hermano, y también hablaba de las ofrendas. No lo estaban haciendo conforme Dios lo había mandado. Pero fíjate que cuando Elí se dio cuenta de esto, mira lo que hace, hermano. Y dice la palabra, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Yo me imagino a Elí, ¿verdad? Llegó con sus hijos bien tranquilos, bien gracias. Y llegó él, ¿verdad? Hijos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo, dice, todavía lo dudó. De todo este pueblo, vuestros malos procederes. 24. No, hijos míos, dice, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Fíjate, hermano, que no es tema de esto, pero fíjate que Elí le preocupó en algún momento lo que pudo haber dicho el pueblo de sus hijos. Y le preocupó el pecado que esto estaba causando. O sea, Elí tenía conocimiento, quiero decirte, de lo que el pecado de sus hijos estaba causando. Pero sigue el 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Y mira, hermano, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ay, hermano, yo no quiero que por nuestro mal proceder como padres, Dios tome una decisión con nuestros hijos, hermano. Elí aquí vino y pretendió amonestar, pero se quedó en eso, hermano. Los dejó ahí. No hizo nada. La Biblia no revela que él haya hecho nada. No vino un castigo, no vino un cambio. Solamente se quedó en algo que quedó escrito, que él les dijo, hermano. No basta, hermano, para traerlo aquí a la práctica. No basta solo darle consejos a tu hijo. No basta solo advertirle. No basta solo decirle no lo hagas. Si tú ves que lo estás haciendo, repréndelo. Disciplínalo. No tengas miedo. Porque Él te lo va a agradecer el día de mañana, hermano o hermana. Él te lo va a agradecer, aunque en este momento, dice la palabra, a la presente, toda disciplina no es agradable. ¿A quién le gusta que lo castiguen? ¿A quién le gusta que lo regañen? ¿A quién le gusta que lo reprendan? Pero es necesario. Es necesario. Yo siempre lo he aplicado a mi vida, hermano. Cada vez que viene una reprensión de una autoridad, de alguien que está por encima de mí, muchas veces me molesta, hermano. Muchas veces me molesta.
por no decir todas. Pero yo he logrado entender algo, el Espíritu me ha dado ese entendimiento y se lo agradezco, porque sé que solamente de Él ha venido. Que si viene una reprensión a mi vida es porque algo no estoy haciendo bien. Y eso es lo que tú tienes que transmitirle a tus hijos, porque eso fue lo que Dios hizo. Y quiero terminar, hermano, y quiero recordarte que en la palabra del Señor está la fórmula para que tú puedas hacer eso con sus hijos, con tus hijos. Dice 2 de Timoteo 3:16, y ahí mi hermano se los va a colocar, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, hermano, para crear, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para disciplinar, para amonestar. La palabra de Dios es tu manual, hermano. Cuando tengas una duda, busca en la palabra. Y si no, haz como el eunuco, busca a quien te lo explique. ¿Cómo voy a entender esto si no hay quien me lo explique? Y Dios va a mandar a alguien. Cuando tú tengas esa hambre, esa necesidad real de poder decirle al Señor: Señor, yo quiero educar a mis hijos bien, pero yo quiero que alguien me explique. Yo soy tardo para entender, me cuesta. Señor, yo quiero que me explique. Yo sé que te van a mandar a alguien. Yo sé que te van a mandar a tu Felipe para que él te dé la luz, porque el Señor lo hace cuando realmente hay deseo en el corazón de crecer. Y quiero terminar con Colosenses 1:28, en la Reina Valera 60, que dice así, Colosenses 1:28, a quien anunciamos, dice el apóstol Pablo, amonestando a todo hombre, quiero traerlo a tu familia, a tus hijos, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Apliquémoslo a nuestra familia, enseñando a nuestros hijos en sabiduría. ¿A fin de qué? ¿Por qué hacemos todo esto, hermano? ¿Por qué Dios nos encomendó a nuestros hijos? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a tu hijo, a tu hija. Eso es lo que Dios anhela, la perfección. En nosotros está, hermano, la responsabilidad de presentar a un hijo perfecto, de presentar a un hijo sabio y maduro, hermano. Y con esto quiero terminar. Quiero que mi hermano ahí me apoye con una alabanza. Y quiero recordarte, hermano, el versículo de Génesis. No lo tengo ahorita y solo te lo voy a parafrasear. Pero el Señor ponía en mi mente esto. Que cuando Adán y Eva se equivocaron, hermano, cuando cometieron un error, como los hijos que ellos eran de Dios, se equivocaron. Aun cuando se les había dado una instrucción, hermano, se les había dado un fundamento, Dios los había instruido, pero llegado el momento se equivocaron, hermano, cometieron un error. Y fíjate que cuando Dios bajó al huerto, dice: ¿dónde están? Y cuando los encuentra, le pregunta a Adán, a la cabeza: ¿qué has hecho? Y claro, él dio su explicación, hermano. No quiero hablarte de esto. Luego va y le pregunta a la mujer: ¿qué has hecho? Y te quiero decir que el Señor me ponía mucho eso en mi corazón, porque decía que el Señor puso un castigo, puso una disciplina y estableció ciertos parámetros que cambiaron nuestra vida totalmente, hermano. Él no se quedó con una amonestación verbal, sino que disciplinó. Y, hermano, qué disciplina más fuerte, porque condenó a la humanidad. Pero, hermano, esto no es eterno. Esto no es eterno. La voluntad de Dios nunca es que nuestros hijos se alejen de nosotros.
Y muchas veces la disciplina puede que los aleje, hermano, por un tiempo. Pero estoy seguro que como padres vamos a ver que nuestros hijos van a regresar si lo hacemos en la sabiduría del Señor. Dios estableció que el hombre estuviera fuera del Edén, pero desde antes de eso Él ya tenía preparado que su Hijo viniera y muriera por ti y por mí, y nos diera la oportunidad de poder regresar, de poder estar nuevamente con Él. Y hoy nosotros como padres debemos de encomendarle a Dios eso mismo. No tengas miedo, hermano, te quiero decir y te lo repito, no tengas miedo de instruir, de disciplinar, pero pídele al Señor sabiduría para que sea Él el que te guíe. La palabra dice que debemos de estar nosotros como padres primeramente sujetos a Cristo, y eso va a causar que nuestra esposa, que nuestros hijos estén sujetos. El día de hoy yo quiero levantar una oración para que eso sea restituido en nuestros hogares, y que la palabra que hoy se compartió realmente sea algo que golpee tu vida, hermano, que entre a lo más profundo y que puedas corregir como padre y como madre lo que el Señor quiere que corrijas. Padre, queremos darte gracias, Señor. En primer lugar, Señor, me pongo yo como padre de familia, como cabeza de hogar, pidiéndote perdón, Señor, por cualquier error que como padre haya cometido, Señor. Y asimismo, Señor, como sacerdote me pongo delante de este pueblo, de estas familias, pidiendo perdón, Señor, por errores que hayamos cometido, Señor. Porque somos humanos, porque no lo hemos podido entender, pero hoy tu palabra nos ha dado vida, nos ha dado luz, y por medio de esa palabra hoy venimos y nos comprometemos, Señor, a buscar sabiduría, a poder entender que nuestra responsabilidad son nuestros hijos, que tú nos los encomendaste, Señor. Danos el entendimiento, danos la paciencia, danos la sabiduría para poder instruir primeramente a nuestros hijos, para poder corregirlos, para poder amonestarlos, Señor, pero sobre todo para poder estar ahí fijos, sin movernos, y poder ser ese sustento, poder ser ese origen, Señor, que tú has querido que seamos para ellos, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Hermano, levanta tus manos y pide perdón y da gracias porque ese es un privilegio grande. Ese hijo, esa hija, si lo tienes ahí, ponle manos, bendícelo, pídele perdón si te has extralimitado con él, si te has airado, si te has equivocado, pídele perdón, no tengas miedo, porque el Señor hoy está aquí y eso es lo que Él quiere en estos últimos tiempos. Es lo que el Señor pide, que el corazón de los hijos vuelva al corazón de los padres. Y es lo que el Señor está haciendo, que esas familias sean restauradas. Y si no está ahí, llámalo, búscalo, busca tú ser nuevamente ese lugar. Si se han peleado, si se han alejado, búscalos y pide perdón. Pero sobre todo, hermano, conviértete en ese origen, en ese punto al que tus hijos tarde o temprano van a regresar. En el nombre de Jesús declaro esta palabra y declaro que estas familias serán restauradas en lo que sea necesario restaurar. Padre, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, perdona, nos extendimos, pero creo que el Señor ha dicho lo que tenía que decir, hermano. Quiero que tengas una bendecida noche y no te olvides de sintonizarnos siempre a través de redes sociales. Estamos los sábados en Jóvenes, este miércoles a las 7:30 y el domingo
para los que tienen el privilegio de poder acompañarnos y para los que nos ven, hermano, no te pierdas esa palabra. Ahí vas a encontrar sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su Ministerios Nueva Unción. Una antorcha a las naciones.